¿cómo estás? Qué lindo, feliz año, la primera vez que Igualmente, Fernando querido, feliz año, un saludo enorme a tu audiencia y bueno, gracias por darme la oportunidad de compartir este espacio contigo. No, muchas gracias a ti, discúlpame, de verdad se nos extendió un poquito la charla. No, tranquilo, siempre es bueno charlar y tener lecturas de todos. Sí, sí, cierto es. Y hablemos justamente de la lectura o de las lecturas internas que podemos darle a este momento, ¿no? Un momento en el que iniciamos la semana, o más bien a mediados de semana, con una noticia de que incluso en los sectores donde más invierte en seguridad no estamos seguros. Y un gobierno además que sigue promoviendo la negación de una realidad que todos palpamos, que todos vemos, un presidente que presenta cifras que no se condicen siquiera con las que él mismo presentaba la semana anterior, pero que en la escena general, claro, uno puede entrar en la minucia y ver, oye, está perdiendo acá, está perdiendo fuerza acá, pero si uno se abstrae de esto y trata de ver el mapa general, el gobierno sigue con Godoy en el Consejo de la Judicatura, sigue controlando la agenda de la Asamblea Nacional. Es decir, no parece haber perdido mucho hasta este momento, aún frente a estos graves dramas nacionales y aún frente a la evidencia grosera de manipulación en sectores como la justicia. ¿Cómo se explica esto, Paola? Es un letargo de la sociedad ecuatoriana en general, es un letargo de la oposición política encarnada en ustedes que no logra llenar esos espacios, o es simple arrastre de la fortaleza que en algún momento tuvo el gobierno. Mira, Fernando, sí hay varias interrogantes que solventar allí, pero sí hay algo que es evidente, es que el gobierno le están empezando a gotear. Es como cuando tú vas poniendo parchecitos en el techo y vas remendando un poquito el techo, pero eso no es suficiente. Y es lo que ha venido haciendo el gobierno desde que se instaló. Él tiene una crisis sistémica, no solamente por las malas decisiones económicas, tiene una crisis sistémica porque no ha logrado tomar el toro por los cuernos en materia de seguridad, y eso termina también concatenando con lo que pasa en la justicia, porque te das cuenta que si la disminuida Policía Nacional con su equipo de investigación trata de dar información para llevar preso a los capos del narcotráfico o del crimen organizado, y en la justicia tienes operadores con apoyo político para justamente negociar con los capos, entonces te das cuenta que hay un círculo vicioso que se contradice al discurso justamente del Ejecutivo. Y más allá de esto, que puede ser una percepción que comparto contigo, es como, ¿cómo está tan golpeado y todavía no termina de caer? Porque creo que Noboa, si en algo ha sido hábil, es justamente que cuando estás en crisis, toma sus 4 chiritos y se va. Y no hay quien responda, y no tienes un Es curioso, entonces hay algo que leer ahí, porque si su propia ausencia termina por favorecerle. Es súper curioso, porque imagínate si hay alguien que hacer una movilización y hacer, ¿a dónde vas si está fuera del país? Tiene noviembre que perdió la consulta popular, Noboa no ha estado presente, hablando como líder de este gobierno, no ha estado presente, ha tenido ausencias prolongadas, apareces por ahí en Twitter, da ciertas líneas, pero todas siento yo que son como boyas salvavidas del momento, que no han logrado todavía tener una respuesta a la crisis multidimensional que tenemos como país. Sin embargo, hay 2 elementos que podrían ser una derrota para Noboa, que es justamente el que la opinión pública y sectores no necesariamente de la oposición, estamos hablando que el tema de la justicia ya permeó a otros sectores. El mismo hecho que la Corte Nacional de Justicia estaba buscando una autoconvocatoria para pedirle la renuncia a Swing, se dio cuenta que ya no tiene respaldo, está convocando para él mismo abrir la posibilidad de dejar el cargo.
Swing es la persona que puso en la terna a Godoy y ya públicamente, al menos cuando hay periodistas del oficialismo que corroboran que la información es así, bueno, no hay que dejarles de creer, porque ellos son los que manejan información del despacho de Carondelet, y al menos Carlos Vera ha dicho que Godoy fue, digamos, la apuesta del gobierno en esa terna. Y esto también se conecta con el cargo que le han entregado al hijo del presidente de la Corte Nacional de Justicia en una embajada en Madrid. Todo esto son hechos fácticos, hechos públicos, que hacen que la imagen pública, que la probidad notoria de todos estos actores ligados al gobierno pierdan peso. Y creo que el juicio político, más allá de que sea una necesidad o iniciativa del gobierno, será que tanto les ha, digamos, le ha dado tanto el cántaro al agua, como decimos en el argot popular, que ya no tienen forma de manipular esto. Sin embargo... Ahora, no la tienen, Paola, porque yo he leído también una tendencia creciente en los voceros de gobierno, los medios aliados a gobierno, de derivar la culpa hacia ustedes. Siempre la culpa es de Correa, eso lo sabemos, pero en derivar la culpa hacia el gobierno por haber creído en Fausto Jarrín o por tener cerca a Fausto Jarrín, que antes fue abogado de Rafael Correa y compañero de ustedes en el pleno. ¿Cómo le das lectura a esto? Y más allá de la lectura, ¿cuánto puede tener efectividad en el relato de gobierno? ¿Sigue calando de la forma en que podría haber calado hace un año? Mira, Fausto Jarrín fue expulsado. A Fausto Jarrín, el presidente Rafael Correa lo echó, lo votó de su equipo de defensa jurídica en sus casos. Y desde ese momento dejó de tener todo vínculo con la Revolución Ciudadana. No podíamos nosotros, y digo así sin temor a equivocarme, hacernos responsables de que ellos hayan recogido a alguien que, de al menos del entorno cercano de confianza del presidente Correa, digamos, se lo separó de la forma que se lo hizo. Entonces yo, en realidad, creo que pierde de una u otra manera legitimidad esto, que la culpa es de nosotros, que ellos hayan cooptado a Fausto Jarrín para que opere en la justicia. Eso ya no es culpa nuestra, es culpa del gobierno, que recoge todo lo que le sirva para justamente llevar a efecto su plan de tomar el control y el manejo de todas las instituciones. Y quiero recordarte que no solamente hay un juicio político contra el Consejo de la Judicatura, hay un juicio político al Consejo de Participación Ciudadana, porque es que hay que hacer una línea de tiempo cómo se genera todo esto. A Godoy lo adopta el gobierno desde el primer momento que llega al Consejo de la Judicatura a través de este concurso. En el segundo concurso, recordarte que hubo 17 impugnaciones. De esas 17, 5 eran dirigidas a él. Y el Consejo de Participación Ciudadana no permitió justamente que se solventaran esas impugnaciones. Desde ahí el gobierno cierra filas, adopta a Godoy, y creo que el resto ya son responsabilidades que nosotros, más allá del relato desesperado del gobierno, no podemos atribuirnos. Y creo que también ahí tú tienes todo el derecho de preguntarlo, pero creo que también si nosotros hacemos reiterativa esa pregunta, creo que también estaríamos cayendo en lo que ellos quieren. Es como lo que pasó el día martes. El día martes, todos los medios de comunicación, la opinión pública, supo que quien en realidad cometió una falta, un agravio que es recurrente contra uno de nuestros compañeros fue el asambleísta de la bancada oficialista. Pero luego empiezan a decir que la culpa es nuestra. Entonces, ya hay un relato, es que la culpa es de los correístas, es que la culpa es de los correístas. Y resulta que todo, hasta las equivocaciones del gobierno, las equivocaciones de Olsen en el manejo de la asamblea, son culpa nuestra. Y en ese sentido, Fernando, yo voy a ser completamente categórica y clara. Aquí, como para redondear un poco esta pregunta que tú has hecho, aquí hay un goteo lento que va a decantar en algún momento en un desgaste. Están desgastados, quizás no han logrado todavía o no se ha logrado volcar
como se debería, porque en realidad hoy el país sigue viviendo la misma crisis de inseguridad. Hay mucho miedo, hay mucho miedo. Y hay otra cosa que también dentro de la Asamblea, esta mayoría que ya tú ves que es cada vez más cortita, 78, 79, 78, 77, están así. Y creo que eso también va a dar un giro frente al juicio político, porque tenemos conocimiento que la misma bancada de gobierno está dividida. Hay un sector que quiere apoyar a Godoy y hay otro sector que el mismo presidente de la Asamblea está liderando para justamente se vaya a su casa Godoy. Entonces, este va a ser un punto de quiebre importante, porque eso va a demostrar que ya la gente, al menos en la Asamblea, no está dispuesta a apoyar al gobierno, no importa lo que diga, apoyamos. No, ya hay cierto sector de la Asamblea que va a tomar decisiones acorde a lo que al menos no le perjudique políticamente, y creo que lo de Godoy es un punto de quiebre muy importante. Yo no estaría tan, o no tendría esa lectura tan desalentadora que tienes tú. Creo que ellos lo que mejor saben hacer es tomar tiempo para oxigenarse. Y mira, sesionaron ayer para abocar conocimiento del juicio político y dicen que van a darle 3 días a la unidad de técnica legislativa para que entregue el informe. Oye, en la unidad de técnica legislativa trabajan más de 30 personas. Ya, no necesitarían 3 días para... Mañana quiero el informe. El domingo sesionamos y el lunes la comisión de fiscalización se instala para empezar el juicio político. ¿Sabes lo que están haciendo? ¿Cómo lees esta compra de tiempo? ¿Qué están negociando el pleno? Espérate, ñaño, es que ahí voy. Porque Godoy, aún caído, él es el alfil de Noboa dentro del sistema de justicia. Y el nombramiento de jueces sin concurso a dedo es parte de la operación política para, más allá de irse del Consejo de la Judicatura, va a dejar cumpliéndole favores a Noboa, porque Noboa necesita tener control de la justicia. Tú sabes que Noboa necesita sentenciar o continuar hostigando a Aquiles Álvarez desde la justicia, necesita seguir teniendo control para en su momento seguir operando con su agenda de persecución y cuidado con su misma agenda para justamente permitir pues que los narcotraficantes se beneficien de sentencias para seguir lavando su dinero en el país. Entonces, Fernando, este tiempo que se dan es justamente para darle la posibilidad a Godoy que termine de hacer la operación para el cual lo pusieron allí. Porque él lo pusieron allí en la tarea. Ok, hay un interés mucho más de despachar prontamente aquello que está en el campo judicial, mucho más que de propiciarse en el pleno una cierta comodidad para las votaciones, es lo que me está diciendo. Mira, hay una cosa clara, ellos tienen en este momento el relato perdido. La gente sabe que la justicia la maneja Noboa y que Godoy es un alfil de ellos. Para que hoy ya tengan que salir, porque salió no me gusta nombrarlo este señor, pero hoy salió en un medio de comunicación nacional diciendo que van a apoyar el juicio político y que renuncie. Pero si tú te pones a hacer, Fernando, una línea de tiempo del cambio de discurso de Castillo, te vas a dar cuenta que están desesperados. Te das cuenta que están desesperados. Para que hoy día él haya salido a decir, porque en Teleamazonas dijo, no, primero, la ministra de Gobierno dijo, no, nosotros no nos podemos interferir, estos son temas de otra función del Estado. Después salió Castillo diciendo, no, pero hay que respetar la ley, el debido proceso. Ahora piden la renuncia. Entonces, Fernando, esos cambios o el cambio de relato nos da a nosotros herramientas claras para saber que el juicio político a Godoy ya se les convirtió en una bomba de tiempo, que no la pueden manipular, que ya no hay asambleístas que estén dispuestos a jugarse su voto o su prestigio, y sobre todo cuando algunos, sobre todo los independientes, están buscando posibilidades para ir a las seccionales en sus provincias. ¿Quién se juega su pellejo por salvar a un tipo que no tiene probidad notoria y que si algo ha quedado claro en el país es que él tiene vínculos cercanos con
el narcotráfico, porque a través de su empresa o cuando era abogado en libre ejercicio, justamente se dedicaban a defender narcotraficantes. Entonces, creo que eso ha quedado completamente claro ante la opinión pública y eso no es una cuestión de discusión política, eso ya es de probidad, eso ya no tiene ninguna explicación y son cosas con las cuales no pueden en este momento jugar y que van a terminar soltando a este tipo. A Godoy ya lo soltaron, pero lo van a soltar dejando que cumpla toda la tarea para la cual lo pusieron allí. Querida Pau, te voy a pedir que me disculpes la digresión. Voy a regresar unos minutos sobre lo hablado, porque de verdad te digo, si no hago esta pregunta todo el fin de semana voy a estar así pegándome en la cabeza diciendo, pucha, ¿por qué dejé pasar ese tren? Me dijiste que Fausto había sido expulsado de Revolución Ciudadana. Te voy a decir cómo lo recuerdo yo. Yo recuerdo que primero renunció a la asamblea para encargarse en teoría de los casos en que él era representante del presidente Correa y luego prácticamente desapareció de la escena. Hoy por hoy me podrías revelar algo más de cómo fue la salida de Fausto Jarrín de la Revolución Ciudadana para poder determinar si se lleva algún resentimiento que lo haga hoy actuar como actúa o ser el coordinador político de Noboa frente a las distintas instituciones? Bueno, no es nada que no sea de conocimiento público. El compañero Rafael en algún momento comentó en una entrevista justamente que él había sido separado de su equipo de abogados. No tengo conocimiento exactamente a profundidad, pero el mismo hecho que el compañero Rafael haya perdido su confianza, algunos elementos internos existirán. Lo que te digo ahora es algo que es público. Luego de su renuncia a la bancada para quedar justamente encargado de los temas jurídicos, entiendo que la decisión del presidente fue justamente separarlo no solo de su defensa, sino de todo espacio inherente al movimiento. Él fue, digamos, no fue quizás un tema público porque él ya no tenía una relación política ni con el movimiento ni con la bancada. Él estaba en realidad encaminado o estaba, digamos, ligado a la defensa técnica del compañero presidente. Luego de eso, él tomó esa decisión, se nos comentó a nosotros, él quedó por fuera, pues obviamente, de todo espacio de interacción, no solamente con el presidente, sino con el movimiento, con la bancada, con todo. Y esto, pues, definitivamente habla más mal del gobierno que de nosotros, porque si en algún momento la Revolución Ciudadana o el líder de la Revolución Ciudadana ya no tuvo confianza con este señor, pero decide, pues en este caso Noboa, llevarlo a trabajar con él, bueno, yo creo que ahí no hay que hilar tan fino, no hay que interpretar nada, es completamente claro que seguramente si su decisión fue irse con el gobierno, no sé si será por algún tipo de resentimiento, pero al menos de lo que nosotros tenemos conocimiento, es justamente de eso, que él no salió en buenos términos de la relación con el compañero presidente. Ok, comprendido eso, Paola. Ahora, y esta es una pregunta que nos hace, y creo que es una gran pregunta que nos hace Crazy George, que es un muy buen amigo de la casa. Se ha revelado que la inexistencia del cartel de los soles, pero veíamos muy eufórica y absolutamente histriónica al asambleísta Jaramillo señalar el vínculo que tiene Revolución Ciudadana con el cartel de los soles. Veíamos al propio presidente de la República decir que ellos ya han determinado la presencia del cartel de los soles acá. Lo mismo había hecho Reinberg. ¿Ustedes van a seguir algún tipo de acción contra las personas que los han señalado ustedes como vinculados a un cartel inexistente? Porque al final acá lo que hay es o yo lo entendería como una defensa legítima del honor mancillado. Mira, Fernando, yo en eso coincido contigo. Quizás, mira, el gobierno está en una abierta campaña para deslegitimar la asamblea. Ya no les interesa. Mira, ellos son descartables. Noboa no tiene interés en la asamblea, ellos son fusibles todos descartables. Si tengo entendido, por ahí alguien decía que él había dicho que el momento que pierda la mayoría, manda a muerte cruzada. Porque muchos de ellos no vuelven. Si hay una muerte cruzada, no van a regresar ningunos. Entonces, están asustados, haciendo todo, absolutamente todo lo que Noboa les dice
para justamente disminuir la Asamblea Nacional. En ese sentido, yo coincido contigo. Las infamias, los agravios, toda esta campaña para ellos justamente justificar lo que ellos sí hacen. Lo que ellos sí hacen. Perdón, porque no sé si para ti no sea decidor que justamente luego, 23 de octubre del 2024, juicio político a Mónica Palencia, en medio de aplausos, fanfarrias, detuvimos a 2 objetivos de alto valor en España, que son miembros de tal banda, el negro Willy, aplausos, fanfarria, estamos listos para la extradición. 29 de diciembre, España informa que tuvo que dejarlos en libertad porque el Estado ecuatoriano no cumplió con enviar los documentos correspondientes para, no sé, alguna petición que estaba haciendo la justicia en España. Lo que pidió España es lo que se pide normalmente en este tipo de situaciones. La garantía de que si te entrego a este sujeto, no se va a morir tan pronto como lo reciba. Y sabes perfectamente. Y la garantía que creo yo que es lo que más les incomoda, la garantía de cumplimiento, porque al final si tú puedes dar garantías, sabes que acá tengo la cárcel 4, yo le pongo 4 custodios 24 horas al día, no se va a morir el sentenciado, mándemelo. Pero la segunda garantía que creo yo que es la que más les incomoda es que demuestren que están actuando conforme a los lineamientos y a las normativas que ha dispuesto la CIDH. Y ahí ya hay otro tipo de lectura respecto del gobierno que se ha declarado enemigo de los organismos de derechos humanos. Las cotorras de los derechos humanos decían Nebot hace 40 años y hoy el ministro justificando el asesinato por militares de 4 niños decía algo bastante similar, el relato de los derechos humanos. No me quiero dispersar, porque mira lo que pasa. Esto es típico como pasa en el argot popular. Peor sos vos. O sea, cada vez que hay algo que los involucra a ellos, no, son ellos. Ellos son los tales, ellos son los cuales. Pero tú te has olvidado de algo y yo creo que esto puede dar un giro interesante porque lo de Venezuela y Colombia vienen denunciando no solamente a la región, también a Estados Unidos, que la droga que sale desde Colombia está saliendo por los puertos de Ecuador. Colombia le ha entregado información no solo a Estados Unidos, le ha entregado información a Noboa. De hecho, vea, presidente, aquí en mi país, estas son las personas que están ligados con carteles de su país. La droga no sale por mi país, sale por el suyo. Yo tengo controlado los puertos de mi país. Yo tengo controlado mi país. El suyo, ¿quién lo controla? Entonces, lo ha venido diciendo tanto los autoridades de Venezuela, lo han venido diciendo autoridades de Colombia, y cuando el mismo Estado, cuando Estados Unidos dice, lo del cartel de los soles no es una organización per se, sino que es una categoría política que se le ha puesto acá para justamente vincular a esta gente. Pero lo que está pasando en el Ecuador, sí es real, pues. Acá sí suceden cosas. Acá sí sale la droga desde puertos en cajas de banano. Acá sí hay generales vinculados con la mafia albanesa. Acá tienes a la justicia ligado con un narcotraficante serbio. Acá hay evidencia, Fernando, pero resulta que el gobierno tiene un decreto firmado por el presidente de la República declarando cartel terrorista, el cartel de los soles. Estados Unidos no reconoce eso. No hay ningún informe fáctico, verificable, de inteligencia, como dicen ellos, que pueda decir a nosotros, porque al final esa resolución firmada o esa resolución que votaron en el Pleno fue declarativa, pero no hay nada que pueda justificar esta decisión. Entonces, Fernando, ¿qué te quiero decir con esto?
ellos están embarrados hasta el cuello. Y la única manera de poder distraer al país y a la región de los reales problemas que ellos sí tienen es obviamente diciendo peor sos vos. Y ahí ganan terreno porque tienen medios de comunicación, tienen voceros, tienen líderes de opinión que permanentemente están repitiendo que supuestamente Venezuela financió la revolución ciudadana, que la revolución, que el cartel no sé cuánto le ha entregado recursos a la campaña de Luisa González. ¿Dónde está? No entregan unas... Mira, te voy a decir algo. En campaña, Neira sacó un video pautado en redes sociales sobre el tema de PDVSA, que había una red de corrupción ligada con el gobierno, con cierta gente de la Revolución Ciudadana. Ahí nombraban a la prefecta Pichincha de Manabí, nombraban a otros exministros del presidente y me meten a mí. Ponen una foto mía. Yo quisiera, pero se puede, Fernando, construir un relato y una mentira y después cuando tú le dices, oiga, mándeme los datos, cuál es el contrato, cuándo yo trabajé en PDVSA, oiga, yo he sido comunicadora toda mi vida, no tengo relación, no conozco la industria petrolera, no tengo idea de nada. Y no dan información, guardan silencio. No la dan, Pau, y tengo apuntado aquí como mi siguiente pregunta justamente eso, es decir, no la dan respaldándose en la confidencialidad y en la libertad que tienen para declarar confidencial hasta la compra de papel. ¿Hay algo que se puede hacer en el plano legislativo para regular la facultad de declarar confidencial cosas triviales y de las cuales además que no tienen que ver, quiero decir, con estricta seguridad nacional? Eso o incluso justificar... Lo podemos hacer desde la Asamblea, Fernando. En el momento que ellos pierdan la mayoría, todas estas acciones se deberían hacer desde la Asamblea. Quizás el temor de muchos asambleístas de no, digamos, tomar una postura es básicamente porque los tienen amenazados con la muerte cruzada. Esa es la verdad. Pero hoy por hoy, Noboa no tiene una mayoría cohesionada. Su mismo bloque frente al juicio político de Godoy no está articulado, están divididos, porque muchos de ellos saben que estas son cosas reales que no pueden sostenerlas desde el discurso político y nadie se va a quemar por un tipo que en su vida privada, y es, por favor, es notorio, verificable, que defendió a narcotraficantes y que lo que pasó con el audio que le grabaron a Gaibor es, mira, una prueba demasiado fuerte como para que intenten virarse para otro lado. Entonces, Fernando, como para concluir con esta parte, el gobierno no tiene otra opción porque sus adversarios directos somos nosotros. Aquí en la Asamblea estamos hablando de un relativo bipartidismo, somos ellos y nosotros. Y la única manera que tienen para poder reducir nuestra participación política o reducir nuestra credibilidad o que ellos tengan la posibilidad de disputar esto es intentando llevarnos al lodazal donde ellos sí se encuentran. Entonces aquí la disputa es de relatos, de imaginarios, de esta porquería, y perdón que utilice este término, porquería que permanentemente nos llevan y nos arrastran. Y ahí también, Fernando, uno tendría que decidir en este ámbito y en este campo si es hasta, si es humano dejarnos arrastrar por todo esto, sobre todo cuando ya hay un sector de la sociedad a partir de la consulta popular de noviembre. Yo creo que la consulta popular de noviembre es un termómetro de carne y hueso que Noboa no ha querido escuchar, la ha desoído, porque es un tipo, primero, temperamental, vanidoso, su ego no le permite mirar o buscar mecanismos para hacerse de una gobernabilidad, no lo ha hecho. A partir de eso ha radicalizado su oposición a nosotros, porque es lo que cree que ese resultado de noviembre nos beneficia a nosotros. Y si se cae él, nos va a arrastrar a nosotros. Por eso creo, Fernando, que nuestra posición, más allá de enfrentarlo, y yo sí creo que nosotros no tenemos que dejar abierta la posibilidad de ninguna sospecha. Y lo que tú dices sobre una denuncia, deberíamos hacerlo,
porque no podemos seguir permitiendo que se instalen imaginarios, que nos traten como delincuentes, que nos traten mal, cuando son ellos los que tienen fuentes verificables de alianzas turbias con sectores turbios como el narcotráfico. Entonces, yo coincido contigo y debería ser una posición de bancada y de movimiento presentar denuncias contra tanta infamia, lo que han hecho con Luisa, lo que hacen con el presidente Correa, lo que están haciendo con el mismo Jorge. Mira, yo hablaba ayer con alguien, es indudable que este objetivo de alto valor, como así lo catalogan, que está en España y que tenía que ser extraditado, debería estar aquí. Pero resulta que España, cumpliendo los tratados internacionales sobre los privados de libertad, no lo extradita. Sin embargo, la misma CIDH ha alertado de cómo son las condiciones de las cárceles, cuántas recomendaciones para salvaguardar la vida de Jorge Glass y sin embargo lo tienen allí. ¿Sí te das cuenta las contradicciones? No, la incongruencia es aún mayor cuando hablas de los presos políticos venezolanos. Contradicciones. Este gobierno no hace nada para beneficiar a un GDO de alto valor. Pero sin embargo, se envanecen, lo disfrutan de tener secuestrado a Jorge Glass en una cárcel en donde no debería estar. Mira, Fernando, estas cosas, más allá, ojalá la gente respire, odie menos y analice mejor. ¿Con quién está el gobierno? La justicia la quiere para perseguir, no para darle un golpe al narcotráfico, para meter presos a narcotraficantes o para ir detrás de quienes nos tienen así. No. Hablemos entonces, Paola, de esto que tú y yo conocemos también por haber trabajado tanto en ello, de la comunicación, del relato, justamente lo que tú decías, de este juego de relatos, de este tira y jala de relatos a los que estamos expuestos permanentemente los ciudadanos. Hay relatos que, como bien dices, ya es imposible que se sostengan. Reinberg acaba de decir, por ejemplo, frente a la evidencia, que es mentira que el narcotraficante Cerdán hubiera amenazado al juez Serrano. Y se trata de imponer estos relatos. Lo decía ayer en una entrevista que yo encuentro francamente deplorable con María Mercedes Cuesta en un medio financiado por el gobierno. El asunto es que mientras los relatos del gobierno parecen no sostenerse, no hay un relato fuerte tampoco de la oposición que ocupe el espacio que el gobierno va resignando por la debilidad de su relato. No sé si estoy explicándome bien. Va dejando un vacío porque el relato se debilita, pero no hay un relato desde la oposición que se imponga con fortaleza en ese vacío. ¿Por qué está pasando esto desde tu punto de vista? O si estoy equivocado o piensas que lo estoy, dime. Porque creo que soltamos algo muy importante y que fue que permitió en algún momento también poder sostener algunos elementos o contraponernos al relato oficial desde la militancia. Mira, la comunicación popular y alternativa hoy cumple, a mí no me gusta decir alternativa, yo sí creo que la comunicación popular tiene que jugar un rol importante en este debate o en esta disputa de los relatos. En eso yo soy experta. Nosotros hicimos en algún momento una capacitación con comunicadores populares para justamente generar una red de personas que desde la parroquia, desde el cantón, desde el barrio, hoy un celular se convierte en una herramienta potente para comunicar, replicar, conversar y entregar información para que justamente ellos, que sí lo han hecho muy bien, monopolizar la opinión, porque ¿qué hacen? A ver, tienen cooptados y comprados medios de comunicación digitales, que no son medios de comunicación, son plataformas digitales que están aliadas al gobierno y que replican permanentemente la comunicación oficial. Nosotros somos en realidad un movimiento político y una militancia de carne y hueso. No somos troles, no somos, digamos, gente que no existe, existimos. Y creo que hoy, y eso yo lo pude transmitir en un do, porque
justamente antes de la convención se han ido trabajando en algunos documentos que van a ser discutidos en el. Y yo, Fernando, como militante, le estoy apostando otra vez a que seamos esa fuerza movilizadora para romper el relato hegemónico del gobierno desde los territorios. Yo creo que hoy es importante empezar de abajo hacia arriba para poder construir esa gran plataforma que desde la información, desde los canales que podamos generar nosotros, empecemos a hacer este contrapeso. El gobierno, con todo lo que paga, con toda la plata que invierte en pagar periodistas, paga medios, paga troles, o sea, tiene una gran estructura digital mediática para enfrentarnos. Y aún así, con eso, Fernando perdió la consulta popular. No ha logrado sostener relatos sobre lo de Godoy. A Godoy le están lavando la cara en los medios comprados por ellos. Increíble. Oye, pero yo creo que hay oportunidades. Entonces, más allá de que estemos diciendo qué hacemos, oye, yo creo que debería existir como un tipo de asociación de medios de comunicación alternativos progresistas. Oigan, júntense, juntémonos. O sea, lo que tú haces desde la contra, lo que hacen, perdón si se me escapa, lo que hace Alondra, lo que hacen los chicos también de Guayaquil, que se me escapan ahora. Los de Chromatic. Los de Chromatic, todo, o sea, lo que están haciendo ustedes es poderosísimo, pero creo que también es importante buscar por qué ellos se articulan y nosotros no. ¿Por qué ellos sí tienen capacidad para organizarse y replicar de manera rápida, eficiente, todo lo que dice el gobierno y nosotros no? ¿Por qué? Mira, yo hice un pequeño ensayo el año pasado, ¿no? Frente a la consulta y esto, para intentar algo así. No cuajó bien, creo que hay también algunas cosas que podría yo comentarte en interno, porque no estoy autorizado para comentarlas en público, pero estoy de acuerdo contigo, no luce como un... No, a la larga, nosotros somos actores políticos y yo, como te digo, no solamente como actor político, como profesional en esto también, porque el día que yo deje la política voy a dedicarme a hacer lo que sé hacer, comunicar. Y esto no es difícil, requiere solamente de voluntad. Entonces, ¿por qué ellos sí pueden? ¿Por qué se pueden juntar? ¿Por qué pueden hacer una estrategia para juntar a toda esta red que tienen de medios para replicar sus mentiras y que la gente sabe que son el tema? Y lo importante, Fernando, es que han fracasado. La plata no ha sido suficiente. Antes de la audiencia de Aquiles Álvarez, tú no podías entrar a YouTube. Por el amor de Dios, lo que hicieron previo a la audiencia de Aquiles Álvarez era una brutalidad. Fue Aquiles el 24 a la audiencia, no se dio la audiencia, pero por las mismas cifras que tienen ellos, Aquiles sigue siendo, si la reelección a la alcaldía fuera hoy, les gana. Entonces, algo les está pasando a ellos o algo no les está funcionando, porque no es posible, Fernando, y ahí con esto quiero cerrar esta idea, porque una cosa es lo que te venden desde las redes, otra cosa es la vida cotidiana de la gente y la gente se está muriendo. Hoy en este país, vivir, respirar es un privilegio. Que tú y yo estemos hablando hoy es un privilegio, porque hay gente que estando en su casa le llega una bala y la matan, y no es delincuente, es un ciudadano que vive en algún sector empobrecido y que tienen dificultades con la seguridad y mueren. Son más las muertes colaterales. Entonces, bueno, decía ayer Reinberg que el 90%, 85-90% de las muertes tienen que ver con una... Cuando han muerto niños de 2 meses, niños de 5 años, de 9 años, por Dios. Fernando, lo que vive la gente en su cotidianidad no conecta con el discurso oficial. ¿Y dónde estamos nosotros para llenar ese vacío? Y cuando digo nosotros, yo soy un actor político. Yo hago lo que puedo desde mis redes y aún así tengo a todo el ejército de bots del gobierno. Ándate, cocadera, ándate a tu casa, anda, peínate, negra, tal. ¿Tú crees que a mí me importa? Si estos están pagados. Pero lo que digo es, ¿qué estamos haciendo para desde la comunicación popular
llenar ese vacío, llenar ese espacio. Entonces, ustedes tienen grandes plataformas que tienen una llegada importante en otros sectores. Hay que ayudar a crear esas nuevas plataformas de comunicación popular, porque no está mal ser un comunicador progresista, porque parece que sí está bien lo que dice Carlos Vera, pero está mal lo que dice Fernando Ampuero. ¿Quién te quita legitimidad frente a lo que dicen? No, él es un periodista de derecha, fascista, que defiende un gobierno fascista. Ustedes, Fernando, Alondra, el mismo Orlando Pérez, perdóname si soy ingrata y se me olvidan, pero hay tanta No, gente. acá nos están dando una serie de personas que tienen mucha valía también desde el centro hacia la izquierda, con Todo lo que lecturas aprovecho hacia la este izquierda. paso y luego público. Oye, no Ecuador inmediato, Ecuador en directo, no etcétera, nos etcétera. Son un reclamen montón todo de... a nosotros, porque ustedes están, siempre nos preguntan, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Y qué están haciendo ustedes? Bueno, Bueno, esto también... si estuviéramos, digamos, si yo estuviera de ese lado de la pantalla y tú de este, seguramente me lo preguntarías también. No tengo la menor duda. Tranquilo, pero ya que me lo dices, me salgo un poquito del espacio de responsabilidad política que tengo, porque yo también lo he hecho a la interna, de mi partido lo he dicho, a ver, señores, aquí hay que militar. Aquí hay periodistas militantes y por qué es posible que nosotros no estructuremos toda una red de comunicación, sí, progresista, de izquierda, desde nuestra mirada, porque es evidente que el gobierno ya no le cree y está metiendo plata que da miedo y eso no está calando en la gente. Entonces, ¿quién cubre ese espacio? No solamente deberíamos hacerlo nosotros, y sí, es nuestra responsabilidad. Tenemos que estar en territorio, tenemos que ir y cuestionar, tenemos que estar también acompañando a la gente. Pero el relato oficialista se está devaluando y están ustedes, están toda esta red que debería organizarse para hacerle sí una disputa real y en serio a este gobierno porque ya no les creen, están pegaditos con baba, ya no les creen. Hago un mea culpa en lo que nos corresponde a nosotros los medios, porque es cierto, ¿no? Siempre reclamamos de la oposición política, oigan, llenen ese vacío. Bueno, también están nuestras voces para contribuir a ello. Ahora, el asunto es que esto requiere de una lectura política y de coordinación interna. Es esa lectura la que tiene que de alguna manera exponerse ante las militancias ahora que estamos tan cerca de la convención. ¿Cómo está de panorama esta convención? Veíamos que Felipe Vega se bajaba primero, ahora acepta ir con Gabriela como secretario. Yo creo que es un gran aporte, Felipe, desde donde él decide estar. Orlando también hablaba ayer con mi anterior invitado, con el español, manifestando su interés y posibilidad de ser él quien la presida. ¿Cómo está el ambiente de cara a la convención, Paola, y el ejercicio de estas lecturas que son necesarias de discutir a la interna? Mira, yo estoy muy esperanzada porque creo que escuché al presidente, al compañero Rafael, hablando de una lista única, eso es bueno, porque primero están haciendo un trabajo para articular con todas las tendencias. Mira, es evidente que la Revolución Ciudadana tiene varios liderazgos que tienen importante representatividad territorial y política dentro de nuestra organización. Somos todos Revolución Ciudadana, por si acaso. Pero a mí me pareció importante escuchar ayer el presidente, al compañero Rafael, decir, bueno, va a ser una lista importante porque vamos a juntar a todas las tendencias. Y mira, eso es un primer gran paso que me parece muy bueno y positivo en reconocer que acá habemos de todo un poquito y que la idea no es enfrentarnos entre todos, sino que en esa lista estemos juntos. Eso me parece, primero, ese es un mensaje esperanzador, un mensaje de madurez y un mensaje que nos deja claro que los enemigos no estamos adentro. No, o sea, han existido muchos run antes de llegar a este gran momento y creo que todos esos runes quedan siendo eso. Run es cuando ya el líder de nuestra organización nos dice, estamos conversando, hay una lista, estamos hablando con todo. El desprendimiento de Felipe habla muy bien de él, porque él podría decir, planteo mi lista, pero él dice no.
Si yo he venido haciendo un trabajo territorial y me están invitando a ser parte de la Secretaría de Acción Política del movimiento, que es una secretaría fundamental e importante para la construcción del tejido del movimiento. Mira, yo lo que tengo que hacer es aplaudirlo. Aplausos. Aplaudo De a acuerdo, Felipe. pero también revela otra cosa, Pao, y es que, a ver, Felipe se baja de la carrera porque dice, a ver, desde lo interno estoy recibiendo ataques, que no es una cuestión menor, porque al final lo que revela es una situación interna que se debe atender. Bueno, entonces también yo creo que no todo lo que la interna, porque mira, nos hemos vuelto tecla brava. Yo te voy a contar una anécdota. En campaña, cuando manipularon mi entrevista, en Ecuavisa, oye, existía una horda de compañeros, sobre todo en Twitter, diciéndome que renuncie, que me vaya de la Revolución Ciudadana, porque yo había hecho eso a propósito, para hacerla perder a Luisa. Oye, tú ¿Sabes qué puedes pienso? creer. No, mira, escucha. Sí, Yo me creo acuerdo, que me acuerdo claramente. no hay que dar valor, y yo allí creo que la decisión de Felipe y la apertura que tiene en este momento el presidente Correa es la correcta. Es la correcta. Porque esto no se trata de ganar más likes o más views o quién ataca más al otro o quién me quiere más en redes. Esta organización política es de carne y hueso y necesita ser dirigida por hombres y mujeres de carne y hueso. La militancia siempre, mira, y yo soy de esas que recibe todo. Yo leo, sé que no, sé cuál es un troll, sé de dónde viene tal esto, yo me tomo ese tiempo y hay otras justas críticas de la militancia que yo como militante siempre las voy a escuchar. Siempre. Eso. Mencionabas esta entrevista y yo creo que ahí hay que separar un poco lo que viene desde una suerte de mala fe interna, ¿no? De decir, ok, listo, este es el momento para dar palo, este es el momento para minar la importancia a la interna que tiene tal o cual personaje, en este caso tú en el tema de la campaña, y otra que viene de la frustración, que es más que legítima, porque al final Eso ustedes guardé encarnan silencio las aspiraciones. y entendí que en ese momento lo mejor no era confrontar, lo mejor era guardar silencio. Y lo que te digo es, como yo ya conozco estas experiencias digitales, lo de Felipe no podía terminar en legitimar en legitimar quizás una legítima molestia de un sector de los que en las redes se estaban mostrando inconformes. Yo creo que en este momento todos necesitamos estar articulados. La unidad en la diversidad es la salida para enfrentar a Noboa y a toda esta oleada neoliberal que se está generando en el país. Felipe, insisto, no lo conozco en persona, he seguido con él sus análisis, lo que dice. Si el presidente Correa lo llamó y le pidió para que aportara desde el movimiento, algún valor debe tener. Y yo en este momento aspiro, y esto lo digo como militante, porque yo sin estar figureteando también estoy haciendo lo mío. Hemos tenido largas reuniones para construir documentos, para dar nuestros aportes, para que nuestra militancia participe. Fernando, este es un movimiento político de todos. Sí, necesitamos conducción y una conducción estratégica, una conducción clara, una conducción que entienda también lo que está pasando no solo en el Ecuador, sino en América Latina. Una conducción que sea capaz de tejer una alianza regional para la defensa del progresismo y de los movimientos de izquierda y la defensa de nuestros líderes de izquierda. Lo que están haciendo contra Petro, lo de Venezuela, lo que ha venido pasando en la región, no es aislado. ¿Cómo es posible que la derecha actúe en bloque y nosotros estemos aislados? Entonces, hoy, Revolución Ciudadana se tiene que organizar aquí en la casa. Y luego que se organice en la casa, la Revolución Ciudadana tiene que hacer un trabajo estratégico de construcción también de este movimiento regional que justamente defiende la justicia social, defiende los derechos, defiende la vida, por Dios.
Nosotros no deberíamos mirar en este momento el problema en nosotros, el problema son ellos. Y nos meten cucos a nosotros y nos tienen peleándonos entre nosotros. Oye, Ecoavis estuvo un mes hablando de nosotros. Hacían paneles para hablar de la Revolución Ciudadana y nunca nos invitaron. Nunca nos invitaron para poder hablar de nuestro movimiento. Claro, claro. Miren, se están peleando, pues nunca entrevistan a los que se están peleando, los que supuestamente se están peleando, sí, de acuerdo. Pero justamente por eso, acá tenemos un audio, lo voy a poner porque creo que te vas a reír, que ponemos ocasionalmente cuando la situación lo demanda, que es el siguiente, Paola. Es una papaya extremadamente grande. Es una papaya extremadamente grande. Una papaya extremadamente grande, dice el audio, y a veces da la impresión de que es lo que observamos en la escena política. ¿Cómo no dar papaya, no? Cuando tienes todo esto que tú mencionabas, ¿no? Es una coordinación regional mediática y tal contra las izquierdas. ¿Cómo cualquier cosa que hagan va a ser filtrada a través de ese odio y a través de ese propósito de hacerles daño? Pero ¿cómo tratar de dar la menor papaya posible? Es un poco la pregunta. Haciendo una lista de unidad. Yo creo que en este momento lo último que podemos darle es a la oposición carne para que intente desestabilizarnos. Ya lo vienen haciendo, Fernando, y por eso te digo, me río porque hay medios de comunicación que se han dedicado a hablar de nosotros sin nosotros. Hacían largas tertulias hablando de la Revolución Ciudadana, que estábamos peleando, que están no sé cuánto, que ya no se quieren, que mira lo que dijo por acá Correa, y mira el tuit, y mira lo de acá. Oye, una locura. Y yo decía, pero ¿por qué no nos invitan para decirle nosotros nuestro punto de vista? Pero sin embargo, te das cuenta que también eso termina siendo una medición importante. Somos un movimiento, somos el único movimiento político que le puede hacer contrapeso a este gobierno, porque ellos no son partidos. Ellos son un movimiento corporativista que llegó a hacer negocios al poder, al gobierno. Ellos no hacen política, ellos hacen negocios. Entonces, por eso lo de Jenny Ramírez, ¿quién es Jenny? Todavía no sabemos quién es Jenny, la que compró las 93 hectáreas en La Libertad. El caso de Olón, todos los negociados que están haciendo. Entonces, ellos están acelerados para hacer negocios. Nosotros estamos haciendo política. Nos podemos equivocar, podemos haber cometido errores, porque también, Fernando, organizarse, pero también estar enfrentando la persecución no es fácil. Oye, póngase en nuestra piel. Yo quisiera ponerme un minuto y yo cada vez que el presidente Correa, yo me pongo en los zapatos, en la frustración de un hombre que hizo tanto por este país, que dio su vida para poner al Ecuador en el sitial que nos puso, orgullosos, capaces, con nuestros esfuerzos, con nuestra inteligencia y capacidad, sacar adelante a este Ecuador. Demostramos que se podía, sin arrodillarnos a Estados Unidos, sin vender nuestra soberanía, sin entregar las Islas Galápagos, sin vender nuestro petróleo, pensando en un cambio de matriz energética y productiva. Oye, soñábamos en grande. Hoy estamos pensando y pidiéndole a Dios no nos llegue una bala. Entonces, Fernando, nos tienen distraídos en la persecución, nos tienen distraídos en el odio. Entonces, ¿tú crees que podemos perder el tiempo ahora en eso? Hoy tenemos que hacer lo que mejor sabemos hacer: política, organización, y esa política y organización puede tener un resultado desde la unidad. Yo aplaudo que Felipe haya mostrado primero su desprendimiento, a pesar de todo lo que él mismo denunció, que haya demostrado su desprendimiento y que si él en este momento es un instrumento para sumarse a la construcción del movimiento, bien por él. Aplaudo también que Gabriela decida venir a tomar ese reto. Yo te voy a decir algo que quizás, porque a veces pasan tantos acontecimientos y nos olvidamos. Gabriela fue secretaria ejecutiva de Alianza País cuando terminamos pues justamente el periodo del presidente Correa en el 2017. Quedó en la presidencia este traidor y Gabriela quedó como secretaria ejecutiva. Yo era parte de esa directiva que nos eligieron en Manta, nunca en Manabí, no me acuerdo si fue en Puerto Viejo o en Manta, pero fue una convención en donde, Puerto Viejo creo que fue, la convención en donde obviamente quedó
este individuo como presidente y Gabriela Rivadeneira quedó como secretaria ejecutiva y yo fui parte de esa directiva. ¿Por qué? Yo no creo en casualidades, yo creo que la tarea hay que terminarla de hacer, porque a nosotros, y cuando digo a nosotros, a quienes hicimos parte de esa directiva, nos despojaron, nos quitaron el partido, nos persiguieron. El Ahora, mismo yo como... de la directiva también terminó Claro. yéndose. O sea, yo creo que también hay que recordar esos momentos históricos. A Gabriela le allanaron su casa. Mira, a Gabriela la hostigaron, le hacían persecución extrajudicial a sus hijos, ponían drones en la escuela de los niños. Un momento de hostigamiento que, más allá de la persecución judicial visible, Gabriela tuvo que irse del país. Y no, por eso yo creo que es importantísimo para la militancia, porque cuando una militancia no tiene todo el contexto histórico de los líderes o de sus compañeros, podemos en ocasiones cometer exabruptos y no entender. Yo, Paola Cabezas, que he vivido todos esos ciclos, todos, absolutamente todos esos ciclos, creo que es reivindicatorio que Gabriela venga a presidir el movimiento, porque dejamos, y ella, una tarea pendiente, luego que nosotros le quitamos el movimiento. A mí me tocó organizar la convención de Esmeraldas con Gabriela Rivadeneira como secretaria ejecutiva y Ricardo Patiño como presidente encargado, ya presidente del movimiento. Luego de esa decisión de expulsar a Moreno, vinieron pues toda la avalancha de persecución contra todos y ahí terminaron yéndose del país muchos compañeros. Que Gabriela con valentía asuma la presidencia del movimiento en este momento histórico, creo que también son acciones... Es reivindicatorio. Yo estoy de acuerdo contigo con que es reivindicatorio para Gaby. Ahora, me preocupa un poco los espacios de lectura que uno pierde cuando no está en el país. ¿Se ha considerado eso? Pero va a estar aquí. ¿Pero quién dijo que no va a estar aquí? ¿Quién dijo que no va a estar aquí? ¿Va a estar aquí? Por supuesto que va a estar aquí. Bien, debe estar. Bien. Sí, por supuesto. Creo que es lo pertinente y lo necesario, estoy de acuerdo. Por supuesto. Pau, te he robado... Igual, Fernando, con Rafael Correa fuera del país, con todo lo que ustedes puedan evaluar, mira, siendo Correa el líder indiscutible, el gran elector, yo guste o no guste, Correa sigue siendo el gran elector. Correa desde Twitter les ha dado las más grandes batallas, les ha ganado las elecciones, ha podido mantener vivo es su liderazgo, pero también el movimiento que aupa su liderazgo. Y eso también es importantísimo reconocerlo en esta etapa. Hoy creo que la lista de consenso es lo que necesitamos para no dar espacio a escarnio y para dar espacio a rupturas. Se puede hacer algo en unidad, es el momento, se puede, y luego el 17 a trabajar, porque creo que somos una importante alternativa para darle un giro a esta agenda neoliberal que mata a los ecuatorianos. Pau, te he robado una hora y sé que siempre soy abusivo, pero es que me gusta mucho cuando conversamos. Tengo que pasar por Esmeraldas para cerrar. Tengo que preguntarte, Roberta Zambrano celebrando la invasión de Venezuela mientras su provincia se desangra. ¿Qué está pasando en Esmeraldas? ¿Cómo lo estás leyendo? ¿Qué posibilidades, qué alternativas hay en la provincia para salir de este empantanamiento en el que no hay desarrollo y más bien lo que se ve es cada vez más violencia y cada vez más desamparo? Leía un tuit de un amigo al que yo quiero mucho. Yo lo sigo y lo leo porque es una persona, primero, muy estudiosa del contexto socioeconómico, del contexto social que vive la provincia. Y él hacía una reflexión que la verdad ya tú no sabes si confrontar con una persona que ni siquiera tiene, ni siquiera ama el territorio al que ella está gobernando. Mira, Esmeraldas fue la única provincia del país que fue bombardeada por su propio gobierno, por el Estado. Hubo una guerra que duró cerca de 3 años, liderada por los negros esmeraldeños, y este presidente tenía tanta frustración
que justamente bombardeó Esmeraldas. Esmeraldas es la única provincia, creo, Galo Plaza fue el presidente, no equivocarme, Galo Plaza, el presidente que bombardeó Esmeraldas. Mira, esto no es de izquierda ni de derecha, es solamente entender el contexto de tu territorio y cómo un bombardeo a nuestra provincia marca un hito histórico que a nosotros nos ha puesto en la historia como un pueblo que mira, imagínate, del bombardeo salimos adelante, del bombardeo nos levantamos. Y esta mujer sale y no solamente aplaude lo que ha sucedido en Estados Unidos, sino que también, lo que ha hecho Estados Unidos con el pueblo venezolano, sino que adicionalmente se hace la graciosa y hace este tipo de contenido que no contribuye. Fernando, yo creo que lo importante de todo esto es que los esmeraldeños están abriendo los ojos. Los esmeraldeños, creo que hay una incompatibilidad del discurso de ella frente a lo que vive la provincia. Ella dice que la seguridad está mejorando, no es real. Ella dice que hay que comprender al presidente, no se puede comprender a alguien que tiene IVA, que nos ha entucado impuestos, que tiene condiciones para darle mejor calidad de vida a los esmeraldeños, pero sin embargo ella lo justifica. Y hay un tuit que hoy está dando la vuelta en donde alguien le pregunta, le dice, pero muy respetuosamente, le dice, prefecta, pero usted que es amiga del presidente, ¿por qué no le dice que apoya a Esmeraldas, que le meta más a la seguridad? Y ella le responde, bien hechito, pues, si ustedes votaron no, es la culpa de ustedes porque votaron no. Entonces, Fernando, yo solo espero que haya un espacio democrático para que los esmeraldeños tomen una decisión, para que los esmeraldeños, sin odio, pero con memoria, puedan tomar una decisión para reenrumbar los destinos de una provincia que hoy está rota, y no solamente rota porque nos han abandonado, rota en su propia identidad. Nos quieren hasta quitar eso, nos quieren quitar la historia, nos quieren quitar la vida, nos quieren quitar la humanidad. Es como el Ecuador y Esmeralda. Ustedes allá vean cómo se las arreglan. Pero ahí es donde uno se pregunta cómo es que en medio de la tragedia surgen con apoyo popular, porque al final la señora fue electa y supongo que algún apoyo todavía mantendrá personajes como este. Mira, yo tengo mucha aspiración en el pueblo. Yo tengo muchísima aspiración. Te quiero recordar que la ella fue un actor importantísimo en la provincia. Se puso de frente en la consulta popular y la consulta popular la perdieron. Entonces, yo creo que ese es el primer esa es su primera derrota. Y después de eso, no atina a recuperarse. Está completamente debilitada porque ha perdido su credibilidad pública. Porque yo creo, Fernando, que más allá, y es normal que tú tengas un aliado político, que ella sea aliada del gobierno, nadie le cuestiona eso. El tema es que en algún momento ese nivel, el que ella sea aliada del gobierno, le haga perder la perspectiva y que le dé la espalda a su propia gente. Ella está rodeada de seguridad, tiene como 20 militares, tiene custodiada su casa, ella tiene seguridad, pero el resto de los esmeraldeños no, y la gente lo ve, porque ella camina, ella anda por la calle, entonces tiene camionetas blindadas y toda rodeada de militares, y la gente no, pues. Entonces, el privilegio de ser amiga de Noboa es para beneficios personales y de su grupo. El privilegio de ser amiga del presidente no es algo que nos beneficie como provincia. Y eso los esmeraldeños ya lo saben. Y no creo que alguien quiera continuar teniendo en el cargo a alguien que es amiga del presidente, que tiene a Esmeraldas hundida en la inseguridad, en la pobreza, en el desempleo. Justamente otro nuevo derrame de combustible en uno de los ríos del cantón Quinindé, de donde soy. Entonces, un estero importante que provee de agua a los campesinos, a los ganaderos, bueno, contaminado con combustible, y pregunta si ella alza la voz para defender a su provincia, cuando es la prefecta, la que justamente debe trabajar para la política pública de los campesinos, de los ganaderos. Es duro. Ahora, ahí hay otro detalle, ¿no? ¿Cómo está siendo evaluado el trabajo ya propiamente dicho de la prefectura? Porque acá en las ciudades
de Guayaquil, de Quito, de Cuenca, lo que llegan son los comentarios más altisonantes y más desagradables de la señora, pero poco en cuanto a su gestión. ¿Cómo evalúas tú la gestión también de esta señora en cuanto a lo que puede hacer el prefectura? Es más, las vías de segundo y tercer orden, que son competencias de la prefectura, tienen obviamente un abandono importantísimo. Esmeraldas ha tenido un repunte importante de producción, por ejemplo, de cacao. El cacao, luego de que empezó a tener un repunte importante en el precio, también ha tenido los pequeños y medianos cacauteros de toda la provincia se ven afectados. ¿Y sabes por qué? Porque es increíble. Nosotros tenemos un puerto internacional en Esmeraldas. Y sabes que los productores de cacao tienen que sacar su producción por el puerto de Guayaquil. Es una locura. Y esta mujer eso es una locura. Absolutamente nada, porque si eres amiga de Noboa, presidente, o sea, esa es una política real que puede hacer para beneficiar a los productores. ¿Sabes? Todo el costo logístico que le corresponde a un pequeño productor, que es el que, mira, ahí pierde el margen cuando tiene que vender a las grandes bodegas o le venden a los intermediarios, porque no tienen condiciones para hacer exportación directa, porque el costo de transporte, el costo logístico es mucho más alto. Entonces tenemos una gran producción cacautera que ni siquiera se aprovecha porque no hay visión estratégica, no hay planificación de todas las bondades que tiene Esmeraldas. Mira, nosotros somos la segunda provincia ganadera y Santo Domingo se declara provincia de la carne con el ganado que sale de Esmeraldas, porque no tenemos centros de faenamiento para que la carne salga desde Esmeraldas. Todo el ganado de pie sale de Esmeraldas y va a Santo Domingo. Y Santo Domingo se beneficia porque dicen que son la capital de la carne, pero con una carne que la produce, que las tiene el territorio. Cuidado, los escuchan en Chone, porque ahí podemos tener un enfrentamiento. Chone también es la capital ganadera, ¿no? No, la capital de la carne, no del ganadero, de la carne, porque hoy somos la capital de la carne, porque ellos justamente son es más, se estaba construyendo, que fue una idea del presidente Correa también, que la están cristalizando ahora, bien, un camal regional que se está haciendo en Santo Domingo, pero mira, son cosas que no tienen sentido en una provincia como la nuestra, con una riqueza, y que los que producen en el campo lo hacen con sus propios esfuerzos, sin respaldo ni política pública. Yo en realidad me siento quizás envidiosa de ver otras prefecturas cómo se comprometen con los sectores ganaderos, con arroceros, con cacauteros y están acompañando justamente para beneficiarlos. Pero la verdad, en Esmeraldas eso no pasa. Hay una prefectura que está más concentrada en hacer TikToks, en hacer show, pero que no tiene una política o en realidad una estrategia de producción local que beneficie a quienes le siguen apostando a nuestra tierra, que es tan rica, tan productiva. Tenemos pesca, ganado, cacao, palma. Mira, Esmeraldas, con una buena conducción podría dar muchísimo y sobre todo que nos dejen caminar, porque también bloquear para que desde nuestro puerto podamos generar exportación directa a otros mercados, también nos están cercenando la posibilidad de producir. Así que bueno, habrá algún momento en el futuro la posibilidad de que esas cosas se cristalicen. Te mando un gran abrazo, Pau. Te agradezco siempre por la generosidad de tu tiempo y por lo lindo de las charlas que sostenemos, que realmente yo las disfruto mucho. Gracias, Fernando, querido. Un abrazo enorme. Y nos vemos el 17 y el 18 en Manta. Viene la convención de la Sí. Te cuento que ya estamos organizándonos en la contra para estar presentes y poder transmitir y poder ir comentando a lo largo del día lo que va sucediendo. Sería maravilloso verlos allá. Un abrazo enorme. Te mando un inmenso abrazo. Gracias, Pau. Bien, conversábamos con Paola Cabezas largamente sobre la Revolución Ciudadana, sobre el momento del país, sobre la provincia de Esmeraldas.